Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: La unión me da la fuerza. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 25 al 29, en la versión Reina Valera 1960, leemos lo siguiente: Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. La palabra de Dios en esta oportunidad nos lleva a lo sucedido posteriormente a la creación del becerro de oro, a la adoración de dicho becerro y a lo que Moisés vio al descender del monte con las tablas de la ley. En este caso, Moisés, como dice la Escritura, vio al pueblo totalmente desenfrenado, porque Aarón había seguido la voz del pueblo y había construido, había elaborado un becerro de oro para adorarle. Sin embargo, Moisés viene con la solución para lo acontecido. Moisés viene a traer una respuesta a lo que había sucedido. Viendo el pecado del pueblo de Israel, él mandó a llamar a todos los que estuvieran por Jehová. Y la señal visible de que ellos estaban con Jehová iba a ser que se unieran a Moisés. Moisés hizo un llamamiento a la unión, a que el pueblo de Dios se reconciliara con el Dios que los había sacado de Egipto, que los había llevado por el desierto, que había abierto el mar rojo. Solamente la unión con Dios podía traer solución y podía detener toda esta situación que se había causado por causa de la adoración del becerro de oro. Y debemos analizar bíblicamente los efectos de la unión. En primer lugar, debemos ver claramente que Moisés es figura de Cristo. Moisés es una tipología de Jesucristo como mediador allí en el Antiguo Testamento. Moisés transmitía la voz de Dios al pueblo. Y podemos ver claramente acá en la palabra de Dios que, en primer lugar, si somos uno con el Padre, somos uno con Jesús. Moisés mandó al pueblo a la unión, a que se unieran a Dios. Pero esa unión se iba a manifestar, se iba a hacer visible, si ellos se unían a su líder, se unían a Moisés. Por lo tanto, si somos uno con el Padre, si somos uno con Dios, somos uno con Jesús. Y la Biblia nos describe en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, en la versión Reina Valera 1960, lo siguiente, dice: Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que ellos confesaran su unión con Moisés, vuelvo a repetir, tipo de Cristo, iba a significar que ellos iban a confesar también públicamente su unión a Dios, su unión a Jehová, su unión al Padre. Entonces, esto es lo que describe Juan. Por eso Jesús cuestionó tanto al pueblo, a los religiosos de la época, cuando los rechazaban, ya que no solamente estaban rechazando al Mesías, sino que estaban rechazando a aquel que había enviado al Mesías. Y Jesús aún es mucho más contundente. Y en Juan 10:30, en la versión Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente: yo y el Padre, uno somos. Jesús directamente hace una confesión de su unidad con el Padre, que ellos eran uno. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Y esto nos habla de la unidad profunda que hay, que existe entre Jesús y el Padre. Unión que Jesús manifestó a través de su oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. En segundo lugar, otra característica que vemos en la unidad, tenemos que analizar antes de dar a conocer esta característica que Moisés no solamente era un tipo de Cristo, sino que también Moisés era el líder escogido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. Por tanto, como punto número 2, también podemos decir que si somos uno con Dios, somos uno con los líderes también que Dios ha puesto. Hebreos 13:7, en la versión Reina Valera 1960, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos tenían el deber de acordarse, los hebreos, de sus pastores, de sus líderes, de aquellos que les habían enseñado, que les habían hablado la palabra de Dios, que pusieran en examen la conducta de estos líderes, que consideraran sabiamente cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si la conducta de estos líderes era una conducta aprobada por Dios, ellos tenían el deber de imitar su fe, de ser uno con sus líderes. Hebreos 13:17, también en la Biblia de las Américas, nos dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esta cuestión de sujetarse a los pastores tiene que ver con trabajar conjuntamente con ellos, ser uno con ellos, ya que ellos velan por las almas de la congregación, y darles el permiso que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Claramente en la palabra de Dios vemos que el que se une al Señor también es uno con aquellos que Dios levantó para liderar, ya que los obispos, los pastores, ancianos, son puestos por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo, para apacentar la grey de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre.
Entonces, si somos uno con Dios, somos uno con aquellos líderes que son ejemplos de la congregación, como Pablo dijo también en una de sus cartas: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En tercer lugar, también, analizando lo que es Moisés, lo que es su persona, Moisés no solamente era un tipo de Cristo, no solamente era un líder, sino que también Moisés era un profeta de Dios, un gran profeta levantado por Dios. Por tanto, también, si somos uno con Dios, somos uno con sus profetas, con aquellos que, aunque no sean líderes, nos enseñan, traen el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 10:41 nos dice en la Biblia de las Américas: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Claramente vemos que el hecho de recibir a ese profeta y su mensaje trae recompensa a nuestras vidas, como aquella mujer de Sunem que preparó un aposento para Eliseo, reconociendo que Eliseo era un profeta, un varón de Dios. Ella era agradecida a las enseñanzas que Eliseo daba, a la palabra de Dios que Eliseo traía en aquel entonces. Por lo tanto, debemos ser agradecidos. Debemos estar agradecidos a Dios y recibir, ser uno con los profetas y su mensaje, con el mensaje, con la palabra de Dios que ellos nos traen. La pregunta es: ¿aceptamos el mensaje de Dios? ¿Aceptamos las profecías? La Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, que debemos sí examinarlas, pero no menospreciarlas a las profecías. Qué importante es esto, entender que debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestras vidas y recibir, por supuesto, ser uno con aquellos que nos traen ese mensaje. Esto habla directamente a ser uno con la iglesia del Señor Jesucristo, ya que en la iglesia Dios levanta profetas que nos traen el mensaje de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, también debemos ver que Moisés mandó a los hijos de Leví a que tomaran sus espadas y mataran, fueran contra sus hermanos, contra sus amigos, contra sus vecinos. Ellos tenían esa tarea de consagrarse en ellos. Había sido grande el pecado de Israel al adorar el becerro de oro. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba totalmente contaminado. Y por supuesto que al adorar a un Dios falso, las relaciones entre ellos también, como pueblo de Dios, se habían visto afectadas, ya que al buscar la guía de otro Dios, entre comillas, ese Dios trae sus propias reglas, sus propios mandatos, como es Satanás, el cual es el Dios de este mundo y que nos trae reglas diferentes a las de Dios para nuestras relaciones, cuando nos habla de que debemos tolerar el pecado, de no buscar el arrepentimiento del pecador, sino que solamente se sienta bien, de no ofender, de no agredir a nadie. Y esas son las reglas que el Dios de este siglo, Satanás, pone. Sin embargo, el que es uno con Dios consagrará sus relaciones al Señor.
La palabra de Dios claramente, lo hemos citado muchas veces, lo sabemos prácticamente de memoria, nos dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, qué comunión entre Cristo y Belial, que es Satanás, o qué compañerismo el creyente con el incrédulo. Entonces debemos consagrar nuestras relaciones al Señor, porque lo que hizo Moisés a ellos es que ellos pudieran pagar el costo del discipulado, el costo de ser discípulos de aquel al cual se habían unido. Mateo 10:34 al 39 en la Biblia de las Américas nos dice: el costo del discipulado. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Claramente, Jesús nos habló directamente del costo del discipulado, del precio a pagar. Y ese precio a pagar nos iba a llevar muchas veces a estar en contra de nuestros afectos terrenales más íntimos, como puede ser un padre, una madre, una hija, una esposa, una nuera, una suegra, los de su misma casa. ¿Cuántos dicen estar dispuestos a unirse a Jesús, pero no están dispuestos a pagar el precio de esa unión, el costo del discipulado? Ya que esa unión que establecemos con Jesús también afecta nuestras relaciones, porque Jesús comienza a tener el primer lugar en nuestra vida. Y por lo tanto, al tener Jesús el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás, aún nuestros afectos más queridos, terminan en segundo lugar. Si hemos visto los primeros textos que hemos leído, tenían la orden de matar a su hermano, tenían la orden de matar a su amigo, hasta a su vecino también. No solamente debían consagrar esas relaciones más profundas que ellos tenían, sino también aquellas relaciones sencillas, aquellas relaciones en las cuales tal vez tratamos muy de vez en cuando. Tal vez con un vecino, por más que esté cerca nuestro, no tenemos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, una relación íntima con nuestro vecino. Pero eso no implica que debemos cuidarnos de no contaminarnos cuando no tengamos la oportunidad de establecer un diálogo con el vecino, que puede traer directamente un pensamiento contrario a la voluntad de Dios a nuestra vida. Entonces, la Escritura nos dice claramente que todas nuestras relaciones deben ser consagradas a Dios. Dios debe tomar el primer lugar en nuestras relaciones y estar dispuestos aún a perder nuestra propia vida. Cuando se habla de perder la propia vida, no se habla solamente de morir. Tal vez no nos toque morir por el Evangelio físicamente, pero sí habla de morir a nuestra vida social, a relaciones que teníamos con el mundo, o tal vez hasta con mismos creyentes, porque allí Moisés manda a que maten
a otros miembros del pueblo de Dios, ya que ellos habían pecado, no se habían santificado y tampoco habían manifestado unirse al Señor. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando un miembro es cortado de comunión en la iglesia. Nos santificamos también, nos consagramos en esa relación porque deseamos que las relaciones en la iglesia sigan siendo sanas y que si aquel creyente que es cortado de comunión se arrepiente de su pecado y cambia su actitud, vuelva y se añada al cuerpo de Cristo, pero por medio de una relación sana con Dios y con la iglesia. Esto nos habla concretamente también de que nuestra unión con Dios debe ser confesada públicamente. Mateo 10, 32 y 33 dice en la Biblia de las Américas: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto va más allá de decir que soy creyente, que soy un creyente evangélico, que pertenezco a una iglesia, que me congrego. Esto va más allá. La unión debe ser confesada públicamente, porque Dios recompensa públicamente. Dios quiere que nuestra unión con Él se haga pública, como se hace por medio del bautismo en las aguas. Es una confesión pública de nuestra fe en Cristo, de que nos unimos a Cristo y lo hacemos públicamente. Pero eso tiene que ser nuestra manera de vivir constantemente. Constantemente debemos manifestar nuestra unión con Dios, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestros placeres, negándonos verdaderamente a hacer nuestra voluntad. Eso es lo que Dios manda. Incluso en Mateo 6 nos habla de la oración privada y dice: mas tú, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto, y tu Padre que ve allá en lo secreto te recompensará en público. Entonces esto habla de que si yo me uno con el Señor, con Cristo, en mi intimidad, esto también se va a hacer público, se va a ver reflejado públicamente. Y una de las cosas que puede hacer de que sea reflejado públicamente es que tengamos la desaprobación del mundo, la desaprobación de la iglesia apóstata, la desaprobación de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero eso marca nuestra unión con Cristo. Es indicio de salvación, como decía Pablo, para nosotros. Por tanto, ha llegado el tiempo de manifestar nuestra unión con Cristo, de unirnos a Cristo, de ser uno con el Señor. Dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En esta oportunidad podamos orar al Señor y podamos unirnos a Él para ser uno con Él, como se unieron los levitas. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en este momento podemos, Señor, orar a ti, Dios mío, y manifestar nuestro deseo. No solamente es un deseo, sino que ponemos a disposición toda nuestra voluntad para unirnos a ti, Señor amado, para ser uno contigo, Cristo. Dios mío, en el nombre de Jesús, queremos vivir un verdadero cristianismo, Señor, y solo lo vamos a lograr si estamos unidos a ti. Que esa unión, Señor, se manifieste también públicamente, que los demás puedan ver en nuestro testimonio, en nuestra manera de vivir, la manera de actuar de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, por todo lo que nos da, Señor, y que como iglesia en este último tiempo nos podamos unir.
a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título decía: la unión da la fuerza. Y es así. La unión con Cristo nos da la fuerza espiritual, el poder espiritual para poder vivir la vida cristiana y este último tiempo. Ha sido un placer haber podido compartir la palabra del Señor contigo, allí a través del canal de YouTube, con todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, y alentarles a que si quieren tomar contacto con nosotros, hagan clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y dejarnos allá su mensaje y estaremos respondiéndole. Damos gracias al Señor por este momento. Les habló el pastor Hugo Ramírez, su servidor, y nos volvemos a encontrar a través de este medio en una nueva oportunidad. Que el Señor nos bendiga a todos.